Hola, continuamos con la parte 4 y última de la lección virtual número 3 correspondiente al tema de espectrometría. Anteriormente estuvimos revisando los conceptos generales de espectrometría, los componentes instrumentales, además de aplicaciones, la ley de Beer, etc. La ley de Beer es muy importante y es un principio fundamental, como les decía, para yo poder saber cómo es esa interacción de la radiación electromagnética y la materia, pero para poder llevarlo a términos de cuánto. Recuerden que la química analítica se interesa por responder cuánto hay de determinada sustancia en mi muestra. Entonces, cuando hacemos análisis instrumentales, nosotros debemos de calibrar los instrumentos para conocer, ok, recordemos la primera diapositiva que les mostré, tengo una fuente, tengo mi sistema de estudio y tengo un estímulo. Yo ocupo saber cuál es la respuesta debido a este estímulo cuando yo sé cuáles son las concentraciones en específico. Y eso es a lo que denominamos calibración instrumental, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que usualmente hacemos? Nosotros, para poder tener certeza de que estamos haciendo bien las cosas, nosotros vamos a medir, vamos a estimular un sistema de estudio. Pero ese sistema de estudio ya le conocemos la concentración. Entonces, como sabemos cuál es la concentración, sabemos cuánta respuesta se da por tanto de concentración. ¿Ok? Hay varios métodos para cuantificar mis resultados, varios enfoques de calibración instrumental. Uno, muy sencillo, como lo vimos en el ejemplo anterior de la parte 3, que es comparación directa con estándares, ¿verdad? O sea, utilizar la ley de Beer como tal. En el ejercicio anterior pueden irlo a revisar. Sabíamos que una disolución de 0,1561 gramos de rojo carmín tenía una absorbancia determinada y por tanto casi que por regla de 3, ¿verdad? Aplicando la ley de Beer, dijimos, de ahí, si 0.1561 da tanto absorbancia, esta absorbancia de la muestra corresponde a tal concentración. No obstante, eso no es tan adecuado hacerlo en términos analíticos, por diferentes razones, porque puede que su patrón tenga una concentración muy alta y su muestra tenga una concentración muy pequeña. Entonces lo que usualmente hacemos es esto mismo, pero en una multicomparación. Entonces, ¿qué hacemos? Medimos la respuesta a un estímulo de diferentes sistemas a diferentes concentraciones para poder hacer un cálculo matemático más robusto a partir de una regresión lineal, ¿ok? Y eso es lo que conocemos como estándares externos. Vamos a hacer regresiones lineales, a veces pueden ser múltiples, pero usualmente son regresiones lineales simples. Y sobre esto es lo que vamos a estar trabajando. Hay otros métodos de calibración instrumental, uno que se denomina adición estándar, nada más para que lo conozcamos. En ese método de estandarización, yo lo que hago es que a mis muestras yo les adiciono estándar. Entonces yo mido la señal que me da la muestra sola, pero también la muestra con estándares. Ese enfoque de calibración es muy usado cuando yo tengo problemas de matriz o tengo efecto matriz que se denomina, que es básicamente que mi analito en la muestra tiene algún problema por los componentes de la misma, sea que mi analito se retenga mucho en la matriz y no me dé respuesta, o que hayan componentes de la matriz que me dan respuesta del analito, ¿ok? El de estándares internos lo vamos a estar viendo más en el tema 4, que básicamente es una forma que se utiliza de calibración cuando yo en una misma técnica tengo cuantificación de varios analitos, ¿ok? Ese lo vamos a estar abordando más adelante. ¿Qué es la regresión lineal simple? Bueno, ustedes ya desde diferentes cursos en física, tal vez inclusive hasta en matemática de colegio, hablamos de las regresiones lineales. Y es igual a mx más b. Lo que vamos a hacer es que, ok, sabemos cuál es la concentración, medimos la señal. ¿Cuál es la concentración? Medimos la señal. Sabemos la concentración, medimos la señal y así sucesivamente. Entonces lo que generamos es una línea recta, que esa línea recta está descrita por
Y es igual a mx más b. Y a partir de ese modelo de regresión lineal simple, podemos hacer el cálculo de nuestras muestras. Primero medimos la señal de las concentraciones que conocemos y luego a la inversa. No sabemos cuál es la concentración del analito, entonces le medimos la señal y por esta recta podemos saber cuál es la concentración del analito. ¿Ok? Para dejarlo más claro, lo vamos a hacer en un ejemplo. Voy a hacer este ejemplo y por favor los voy a invitar a que revisen los ejemplos, los ejercicios resueltos que tienen en el entorno virtual de aprendizaje. Tienen 2 ejercicios y además en el material escrito también tienen ejercicios. Esto solo lo dominamos con la práctica, ¿ok? Entonces tienen ejercicios resueltos y tienen ejercicios por hacer. Por favor, proceder a hacerlos después de ver este ejemplo. Y dice así: para conocer el contenido en fosfato de un detergente, se ha llevado a cabo la determinación espectrofotométrica de esta especie a partir de la formación del complejo de color amarillo que se origina con el reactivo vanadomolibdato amónico. Con este fin se preparan disoluciones de fosfato de distinta concentración, añadiendo volúmenes crecientes de una disolución patrón de fosfato 1 por 10 a la menos 3 molar y agregando en todas ellas 5 mililitros de una disolución concentrada de vanadomolibdato amónico, aforado a un volumen final de 10 mililitros. Los valores de absorbancia medidos se muestran en la siguiente tabla. Entonces me dicen cuál es el volumen que yo adicioné al patrón. Ojo que ese patrón, este volumen, lleva 5 mililitros de vanadomolibdato amónico y se afora 10 mililitros y esta es la absorbancia. Las medidas de absorbancia se realizan a 415 nanómetros. ¿Por qué? Porque el complejo que se forma entre el fosfato y el vanadomolibdato amónico absorbe muy bien a esa radiación, a esa longitud de onda, perdón, a 415 nanómetros. Y una cubeta de 1 centímetro de paso óptico. Para analizar la muestra se pesan 0.9980 gramos de detergente, se disuelven en agua y se llevan a un volumen final de 50 mililitros. A una serie de alícuotas de 4 mililitros de la disolución anterior se añaden 5 mililitros de la disolución del reactivo vanadomolibdato amónico, aforando a un balón final de 10. Las absorbancias de las disoluciones resultantes fueron 0.450, 0.480, 0.470, 0.460 y 0.450 respectivamente. Entonces, tenemos que calcular la concentración en términos de porcentaje de fosfato, ¿ok? Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ok? Vamos a tener, en este caso, ¿ok? Vamos a tener los datos por acá, ¿ok? El volumen del patrón, la absorbancia y las muestras, ¿ok? También tenemos un dato muy importante por acá que no lo agregué, que era la concentración del patrón, ¿ok? Vamos a hacerlo en Excel porque usualmente esto siempre lo vamos a resolver en hojas de cálculo. Y la concentración era 0,001, ¿ok? 0,01 molar de fosfato, ¿ok? Ahí me disculpan, no voy a poner los subíndices y superíndices por facilidad para no perder tiempo en la grabación, ¿ok? Cosa importante, recuerden, la regresión lineal es concentración y señal. Noten que aquí lo que tenemos es volumen de patrón. Entonces, lo que tenemos que hacer es insertar una columna a la cual vamos a llamar concentración, ¿ok? Concentración, ¿ok? Esa concentración va a ser igual a, en este caso, vamos a aplicar aquella formulilla que se acuerdan que era VI por CI es igual a VF por CF. Esto lo vemos desde química general, ¿cierto?
Volumen inicial por concentración inicial es igual a volumen final por concentración final. Entonces, aplicando esto, la concentración del patrón sería este volumen inicial por la concentración inicial, ¿ok? Para fijarlo, vamos a apretar F4, ¿ok? O función F4. Si no les funciona, ponen un signo de dólar antes de la columna y un signo de dólar antes de la fila. Eso es para que si arrastramos la fórmula, no se mueva este valor y siempre quede fijo este, ¿ok? Dividido entre el volumen final, que me decía el ejercicio, que el volumen final al que llevaron el patrón fue de 10 mililitros, ¿ok? Dividido entre 10, ¿ok? Profe, pero molaridad no es mol entre litro. No importa, porque ya que aquí estamos usando mililitros, o sea, este B2 es mililitros y este 10 es mililitros. Mililitros arriba, mililitros abajo, se cancelan y me quedan las unidades en las que está este, que es molar de fosfato. Evidentemente cero, porque el volumen era cero. Nos paramos acá y arrastramos la fórmula. Hay un error por acá y yo creo que el error es que tal vez estamos usando coma como separador decimal y en este caso tal vez que yo esté utilizando, lo que utilice sea punto. No, ya sé qué pasó. Perdónenme, el error era de interpretación mío. Claro, la concentración es muy baja, entonces por eso vemos muchos ceros, ¿ok? Ahí está, ya esa sería la concentración molar. Nada más verificamos, B5, que es este valor, 3, volumen inicial por la concentración inicial, dividido entre 10, que es el volumen final, ¿ok? Estas serían las concentraciones en términos molares, ¿ok? Ahora bien, ya tenemos concentración y tenemos absorbancia. Profe, pero ¿y la ley de Beer? Aquí la ley de Beer no la vamos a usar como tal, vamos a usar el principio de que la absorbancia es proporcional a la concentración. Entonces, vamos a tomar todos estos valores, vamos a darle insertar, vamos a ir a gráficos de dispersión y vamos a usar un diseño rápido que ya nos dé la ecuación de la recta, ¿ok? Nada más para limpiarlo un poco, vamos a usar esto acá, ¿ok? Y listo, ¿ok? Listo, ahí lo tenemos, ¿ok? Esta es la ecuación que me describe concentración y señal, ¿estamos? No voy a perder tiempo en esto, pero usualmente para un entregable es adecuado que ustedes acá pongan concentración, ¿verdad? Paréntesis molar, aquí absorbancia, etcétera, ¿ok? Ya tenemos la ecuación, que es lo que nos importa. Dado que estamos en la lección virtual, voy a tomarme el tiempo de mostrarles cómo es la otra forma en la cual yo puedo obtener esta recta. No solo es a partir del gráfico. Hay una opción con el análisis de datos, ¿ok? El cual van a encontrarlo acá en datos, análisis de datos. Si nunca antes lo han utilizado, probablemente no les va a aparecer acá. Lo que tendrían que hacer es venirse a archivo, ¿ok? Tienen que irse a opciones y en opciones se vienen a complementos. ¿Ok? Archivo, opciones y complementos. Y en complementos se van a ir acá donde dice administrar complementos de Excel y le dan ir. Les va a aparecer estas ventanas y tienen que darle check a estas dos casillas. Herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA y le dan a aceptar. Y apenas le dan a aceptar, les va a aparecer este análisis de datos. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a venir a análisis de datos, ¿ok? Seleccionan esta opción y van a buscar, van a poner acá regresión. Entonces le dan clic en regresión, le dan a aceptar. En Y, vean que dice rango de Y, rango de X. En Y van a seleccionar los datos de Y. Y en X van a seleccionar los datos de X. Pueden sacarlo en una hoja nueva, un libro nuevo. Yo les recomiendo que siempre lo dejen en la misma hoja. Entonces chequean rango de salida y eligen cualquier celda, puede ser esta, ¿ok? Y le dan a aceptar.
Esto me da muchos datos porque es el análisis completo de toda la regresión. Más adelante vamos a entender para qué vamos a ocupar algunos de estos datos. Pero vean que al final es lo mismo. R cuadrado 0,9987. R cuadrado 0,9987. ¿Okay? Bueno, coeficiente de determinación. Este es el R cuadrado ajustado. La pendiente, o sea, el M, 1376.9, 1376.9. El intercepto, 0,0032. Bueno, 33 si lo redondeamos, 0,0033. ¿Ok? Son diferentes opciones de obtener los datos. Hay una forma más, pero yo creo que con estas ya lo tenemos bastante claro, que es utilizando las funciones de Excel, que pendiente, intercepto, es igual pendiente, igual intercepto, pero vamos a trabajar con estas, ¿ok? Si quieren buscarlo, pueden hacerlo y pueden utilizarlas, ¿ok? Con la que más se sientan cómodos. Volviendo acá, me decían que la muestra, perdón, esto es concentración del patrón, ¿ok? Por acá, bajemos estos datos como para separarlo, perdón. Me decían que midieron varias veces la muestra, ¿ok? Y estas fueron las señales. Entonces yo puedo calcular, y usualmente eso es lo que se hace, calcular concentraciones para cada una de las señales. Y es la señal, X es la concentración, o sea, estos valores son la señal. ¿Cómo calculamos la concentración? La señal menos el intercepto, 0,0033, dividido entre 1376.9, que es la pendiente. Y esta sería la concentración en términos de fosfato. ¿Tiene lógica? Sí, vean que es 450. 450 eran, o bueno, 0.400 es 0,0003. 450, vean que me da 0,003 y un poquito más. Entonces, algo tiene de sentido, ¿ok? Y esas serían las concentraciones. Nada más notemos que me pedían el porcentaje. Me pedían el porcentaje de fosfato, porcentaje masa-masa. Esto está en términos molares. Concentración, ¿ok? Concentración molar. Y además recuerden, según el procedimiento, recuerden que la masa, bueno, se pesó una masa de 0.9980, se disolvió en agua y se llevó a un volumen final de 50. Y luego yo tomé una alícuota de 4, ¿verdad? Le añadí los 5 mililitros del reactivo color y lo llevé a un volumen de 10. O sea, la masa la llevé a 50 y luego tomé alícuotas de 4 y las llevé a 10. Quiere decir que igual, como hemos aplicado en otras unidades, ¿verdad? Los factores de dilución y demás, yo tengo que devolverme. Quiere decir, otra vez, volviendo a aplicar esto, esta es la concentración final, ¿cierto? Entonces, para yo poder calcular la concentración inicial, quiere decir que debo de tomar esta concentración y multiplicarla por el volumen final, puesto que esta es la concentración final. ¿Cuál fue el volumen final? 10 y dividirlo entre el volumen inicial, que fue 4. Con esa operación tengo la concentración de fosfato en el balón de 50, en el balón original, ¿ok? La concentración molar es moles de fosfato por litros, o igual, como veíamos en volumetría, milimoles de fosfato entre mililitros. Quiere decir que si yo multiplico esto por 0,050, que serían el equivalente en litros de los 50 mililitros, por análisis dimensional, yo estoy teniendo que molar, mol por litro, multiplicado por litro, estoy teniendo moles. Con esta operación, aquí tengo moles de fosfato. ¿Estamos? ¿Cómo hago para pasar moles a gramos? Utilizando la masa molar. Entonces, la masa molar de fosfato, perdón que no la tengo aquí a mano, serían 16 por 4, más 31 serían 95. Entonces,
Si multiplico eso por 95 gramos mol, ya tengo la cantidad de fosfato que tengo en el balón de 50, ¿ok? O sea, la masa inicial de fosfato, perdón, la masa que tenía en ese balón inicial. ¿Y esa masa proviene de quién? Proviene de la muestra. Entonces, si yo multiplico entre 100 y divido entre la masa de muestra, que eran 0.9980, 0.9980, tengo gramos de fosfato entre gramos de muestra por 100 es un porcentaje, ¿ok? Y este sería el porcentaje de fosfato, ¿ok? Entonces, podemos sacar un valor promedio, ¿ok? Y reportarlo con una cantidad de cifras significativas que sea adecuada, ¿ok? Este sería el porcentaje masa-masa de fosfato en el jabón, ¿ok? Ese sería porcentaje masa-masa de, ahí vuelvo a disculparme por los índices en los subíndices, ¿ok? Ahí podría mejorarlo un poco, subíndice, ¿ok? Y a este ponerle superíndice y ya dejamos el resultado en una forma mejor expresada, ¿ok? Este sería el valor. Por favor, vayan a hacer los ejercicios que tienen acá abajo y a responder las preguntas que tienen abajo de la lección. Y también antes verifiquen los ejercicios resueltos que tienen a disponibilidad. Hasta acá llegamos con la lección virtual número 3 correspondiente al tema de espectrometría. Nos vemos en la lección virtual número 4. Muchas gracias.